cuándo la van a subir, la tarea, ¿verdad? Escaneada, yo se las voy a programar y todo, ¿verdad? Esa es la instrucción con el cuadro, donde están todos los trámites. Licenciada, perdone, o sea, lo que comprendo es ir enlistando cada trámite dentro del recuadro que usted dio y irlo realizando físicamente. Sí, ustedes van como haciéndolo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy no vamos a terminar el proceso sucesorio, entonces no lo podrían llenar hoy, pero sí ya pudieron ver el de reconocimiento de preñez o de parto, por ejemplo, ya lo tendrían que tener lleno. Disposición y gravamen de bienes de menores, ya lo tendrían que tener lleno. El de identificación de tercero, igual. Solo con una observación, que yo tenga entendido, el de la disposición y gravamen de bienes de menores todavía no lo hemos visto. Bien, ya está. No, Ligda, eso no lo hemos visto. Todavía no lo hemos visto. Ese no. Este no lo hemos visto. Ah, va. Reconocimiento de preñez, sí. Bueno, entonces en la próxima, bueno, hasta después voy a tratar de ver cuál de los dos les voy a dar, si disposición de gravamen o la constitución de patrimonio familiar. Voy a tratar de ver cuál me da tiempo de ver, ¿verdad? De dárselos. Perdón, Elita, buenas noches. Como usted ya nos había dado un cuadrito que ya está lleno, como son los mismos pasos, estos mismos pasos los pasamos al cuadro vacío, solo que con nuestra letra, ¿verdad? Así es. O le vamos agregando más de lo que nosotros escuchamos así. No, ustedes prácticamente lo que tienen que hacer es un copy-paste del cuadro. Muchas gracias, licenciada. No hay letra, ¿verdad? Licenciada. Ajá, y irlo desarrollando cuando usted nos da el tema para que así se nos quede mejor, no solo copiarlo, ¿verdad? Así es. No se trata solo de copiarlo, ¿verdad? Licenciada, ¿usted me podría explicar lo de las actas notariales? ¿Esos hay que escribirlas a mano? Sí, se hacen a mano. En el acta notarial, la primera resolución y la notificación de los casos que les voy a colocar, porque estoy calculando el tiempo para ver cuáles nos da tiempo de poder faccionar y de repente pues los vamos a realizar entre los exámenes, como hay una semana donde coincidimos con clase y hay otra donde no coincidimos con clase, ¿verdad? En la semana que pues nos corresponde dar clase vamos a poder ir haciendo pues los ejercicios, ¿verdad? Para que a ustedes les dé tiempo de poder realizar esa tarea, porque es parte de la zona, ¿verdad? Disculpe, dos consultas. La primera es con relación al cuadro, por el tema de espacio podemos modificar el tamaño. Mire, realmente sí, ustedes van viendo, lo único que necesito es la información. Lo que necesito es la información. Eso lo déjenme ver, Y la segunda sería con el tema de actas notariales, la resolución y notificación. Solo ¿podríamos utilizar papel de línea solo por facilidades de escritura como es a mano o es en...? Sí, miren, pues pueden usar hojas en blanco o papel español, ¿verdad? Si consiguen todavía, no sé si hay todavía. Hay algunos que tienen hojas especiales que son como imitación de protocolo. La verdad, pues, esas no, porque les correspondería al otro semestre, ¿verdad? Ahorita no. Entonces, si ustedes consiguen papel español, enhorabuena. Si no, pues pueden hacerlo en una hoja en blanco, pueden hacerlo en hojas en línea. Lo importante es el contenido, ¿verdad? Pues obviamente tienen que incorporarle el impuesto correspondiente, no tienen que colocar timbres o imitación, ahí es situación de ustedes, si lo colocan así, pueden hacerlo dibujado, ¿verdad? Dibujar ahí el timbre notarial de 2 quetzales, por ejemplo, ¿va? Colocarle ahí. La cosa es que ustedes logren ir como comprendiendo en sí qué impuesto es el que lleva, ¿verdad? No es precisamente que tengan que ir a gastar. Lo que no quiero es eso, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, pues háganlo bien, ¿verdad? Lo que sí, pues veo es el orden, ¿verdad? El orden, tiene que haber un orden para que no se vea pues desordenado. ¿Alguien levantó la mano? No. Yo, solo confirmando, estos cuadros hay que llenarlos a mano, dijo, ¿verdad, licenciada? Sí.
Y se van a escanear. Los escanean. Toda la tarea ustedes me la van a escanear. Me la van a escanear y lo van a subir en una tarea. Muy bien, gracias, licenciada. Esa va a ser la manera en la cual yo voy a calificar la redacción de ustedes, ¿me entienden? Porque por ser notariado, sí tenemos que calificar la redacción. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Solamente cuando ustedes suban una tarea, porque realmente, pues, en el examen es un poco complicado hacer, por ejemplo, que yo le solicite un acta notarial, se van a tardar un montón, ¿verdad? Prácticamente casi que solo eso podría dejarles y no tiene, pues, mucho... ¿qué les diré? Sí podría tal vez parte del acta notarial, pero no es lo mismo. Entonces yo prefiero verlo en una tarea, así despacio ustedes lo realizan y yo voy calificando la redacción, ¿ya? Yo les he dejado algunos ejemplos, de hecho, algunos ejemplos los han tenido y pues les tiene que servir de guía, ¿verdad? Porque, ¿cómo? ¿Alguien habló? No. Disculpe por error. Bueno. Entonces, esa es pues la idea, ¿verdad? De que cómo tienen que ir realizándolo. Yo se los expliqué desde el principio del curso, ¿verdad? Que tenían que ir redactando el acta notarial, la primera resolución y la notificación. Si ellos me dicen en control, por ejemplo, en coordinación, me indican que solo son 10 puntos los que puedo dar, pues tampoco les voy a dejar un montón de tarea, ¿verdad? Porque es por 10 puntos son 10 puntos, claro, ¿verdad? Un punto se pelea acá, pero no es como que, siento yo como que también no me gusta ser de aquellas personas, con el respeto debido a los demás catedráticos, que saturan a la gente con un montón de, de, de tarea y después al final creo que ni siquiera se la califican, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que no es como justo, ¿verdad? ¿Logran ver esto? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema porque si no nos vamos a entretener mucho. Y la verdad que antes pues tenían la semana de huelga, hoy sí no tienen semana de huelga, solo que sea virtual la huelga. Muy bien, entonces conforme a lo que nos leyó el compañero, ¿cuál es el objeto del proceso sucesorio? Pues es determinar el fallecimiento del causante o la muerte presunta, los bienes relictos, que ya platicamos acerca de esto, las deudas que gravan la herencia, ¿verdad? ¿Por qué es importante las deudas que gravan la herencia? ¿Podría un acreedor venir y solicitar y presentarse en un proceso sucesorio y decir, yo, señor notario, yo tengo derecho, porque el causante, el que falleció, me debía mi dinero y este es el documento que acredita que él me debía? ¿Puede hacerlo alguien? Sí, claro que sí. Sí, licenciada. ¿Verdad que sí? Obviamente, pues, aunque digan, mire, pero ya falleció, no importa, ¿verdad? Tenía pues un derecho, alguien, un acreedor, tiene un derecho y por supuesto que tiene, que lo va, bueno, si se entera también, ¿verdad? Si se entera que, y puede hacerlo en la Junta de Herederos, pues enhorabuena, ¿verdad? Poder hacer valer su derecho, ¿verdad? Y pues esto lo vamos a ir viendo, los nombres de los herederos. Y es importante, ¿por qué es importante determinar los nombres de los herederos? A ver. Yo creo que es importante, licenciada, porque ahí se va a establecer la afiliación que tienen con respecto al causante. Así es, ¿verdad? Entonces vamos a saber dentro de cuántas partes, como que fuera un pastel, vamos a dividir ese pastel, ¿verdad? Dentro de cuántas partes vamos a dividir. Por ejemplo, si estaba casado, si no estaba casado, ahí va a variar bajo qué régimen se casó, si tenía hijos que fueran reconocidos, que no fueran reconocidos, los que han nacido posterior, ¿verdad? A la muerte, los que a él ha reconocido, las disposiciones que él tiene, ¿verdad? Pero como estamos hablando de un proceso sucesorio intestado, significa que no existe un testamento, ¿verdad? Y eso pues sí necesita. Sí, o sea, que ahí no existe un testamento. Cuando existe el testamento,
el heredador indica qué es lo que va a hacer. ¿Quién habló? Muy bien, Ronald. Ronald. Ronald Entonces, tiene puesto su micrófono. vamos a hacer una diferencia, ¿verdad? Cuando es con testamento y cuando es intestado. Intestado, ¿qué significa? Que no tiene testamento. El del testamento, vamos a tocar ciertos temas en estas clases, pero ese es tema del otro semestre, ¿sí? Quiero que tengamos así bastante claro, ¿verdad? ¿Qué otra situación? Pues el pago del impuesto hereditario. ¿Qué impuesto va a pagar, verdad? Que es bastante pues, elevado. De hecho, pues creo que de los procesos sucesorios intestados son de los trámites de jurisdicción voluntaria que mejor se pueden cobrar para los que van a ejercer el notariado. Eso sí, si ustedes tienen que darle diligenciamiento, ¿verdad? Porque aquí pueden suceder 1000 cosas en el camino, entonces tenemos que estar pendientes de esto. También vamos a ver la partición de la herencia, ¿verdad? Dentro de quiénes, ¿verdad? Se va a hacer la partición. Y pues acá nos indica algo importante. El doctor Neri Muñoz tenía algo muy importante que él indicaba cada vez que daba alguna exposición, una clase, era la responsabilidad que teníamos como notarios. Inclusive, pues aquí lo hace mención en su libro, donde indica que el notario en la tramitación extrajudicial del proceso sucesorio actuará de forma de causar perjuicio al erario público, será responsable por el perjuicio sufrido, siempre que el hecho no constituya delito, en cuyo caso además se someterán los antecedentes al juez del orden penal, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pueda adoptar el colegio de profesionales respectivos. Entonces, recordemos que como notarios, como abogados y como notarios tenemos ciertas responsabilidades, ¿verdad? Que son desde las administrativas hasta las penales, también hay civiles. Entonces, tenemos que tener mucha lucidez y cautela en toda nuestra actuación. Y por ejemplo, para pues empezar, ¿verdad? A ver el tema, vamos a ver primero clases de sucesión. A ver, voy a necesitar que veamos el artículo 917 de nuestro Código Civil. ¿Quién me colabora leyendo? ¿No tiene alguien? Clases de sucesión. Artículo 917. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento y a falta de éste por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Muchas gracias. Entonces, acá en el artículo 917 nos regula acerca de la sucesión hereditaria y está en esta proyección que tengo. ¿Cuáles son esas clases? Por voluntad de una persona manifestada en testamento. Es mi deseo dejar esta casa a mis hijas. Y realizo un testamento. A falta de este, o sea... Licenciada, perdone, ¿podría ampliar un poco más la diapositiva? No se ve. ¿No se ve? Déjenme ver si puedo. Déjenme ver. Perdone, si está en el teléfono, solo podría agrandar la parte de la... donde está presentando y ya se agranda la pantalla. Licenciada, la compañera puede ampliar dándole tac tac, como dicen los del TikTok, a su pantalla y automáticamente ella la puede expandir ahí en su teléfono. La proyección. Vamos a ver si me dejan. Ahí está. Muy bien. A falta de este testamento, va a ser por disposición de la ley, que es la que nos compete en este semestre, es la intestada. Y parte intestada y parte testada. ¿En qué caso se ve esta parte intestada y parte testada? ¿Por qué sucede? Testada liga por es la misma que testamentaria.
No, estoy confundida. ¿Saben cómo es? Es como cuando los bienes, por ejemplo, yo tengo 4 casas, por decirles, ¿verdad? Supónganse. Pero dispongo de 2 casas. Yo las dejo en testamento. Pero supónganse que mi testamento yo lo hice en el año 2000. Posteriormente adquirí otra casa, otras 2 casas, pero estas no las incluí, yo no hice un testamento posteriormente. Entonces aquí, ¿qué sucede? Cuando fallece la persona, estos que están en testamento, pues obviamente se van a distribuir según el testamento, mi disposición, ¿verdad? Mi voluntad. Pero los que no incluí, se tiene que hacer un proceso sucesorio sobre estas 2 casas. Es por eso que es parte intestada y parte testada. A ver, ¿qué es la sucesión hereditaria entonces? Es como cederle los derechos a una persona que le corresponde el derecho luego de que el actual propietario fallece. Muy bien. ¿Quién me lo dijo? Yo, Elisa. Liz, es que no miro los nombres, Liz, porque Melissa. Melissa. Sí, Cuando Melissa. mi pantalla, créanme que no veo, ya no veo quién me habla. Muy bien. Suceso. Es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte a otras personas por el fallecimiento de otra. Eso es en resumen, ¿verdad? Lo que es la sucesión hereditaria. ¿Alguien que me pudiera leer el artículo 918? Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Muy bien. Ahora le voy a pedir que me lea el 919 para poder comprender este 918. Okay. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede a uno o más bienes determinados. ¿Qué más? La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Muy bien, gracias. Entonces acá dentro de estos 2 artículos nos indica que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser universal o a título particular. El universal es la herencia y el particular es el legado. El siguiente artículo nos indica que la asignación a título universal se llama herencia y la asignación a título particular se llama legado, es una parte. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles. O sea, es todo, ¿verdad? Excepto los legados, esos no se tocan. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. Estos son los legados. Porque me están dando, pues, un bien, ¿verdad? Determinado. Yo le voy a dejar la casa de Zacatepeques a mi hija. Voy a dar la que se encuentra en la zona 1. Y los demás, pues, queda, ¿verdad? Para todos. Ya una pregunta. Cuando se refiere al legado, ¿a qué hace referencia? Es al título particular, es como, por ejemplo... Con el propósito en que se lo dan, Ligda. Podría ser un propósito. Es un bien, sí, es un bien que yo le voy a dejar pues a alguien determinado, ¿verdad? Ese es el legado. Pero podría, por ejemplo, tener una hipoteca, si tuviera una hipoteca, ese bien que yo le voy a dejar a mi hija, ¿podría yo dejárselo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Yo considero que sí. Sí podría. Yo creo que no, Lidia. Abierto. Yo pienso que sí, licenciada, pero que esa persona tendría que pagar la hipoteca para quedarse con el bien.
Se puede porque es transmisión de obligaciones. Yo está pienso- incluida. Sí se podría. En lo personal sí, licenciada, porque es transmisión de derechos y obligaciones. La asignación a título universal se llama de herencia. Ay, disculpen, pero es que si no, no me concentro si están hablando. Se heredan derechos y obligaciones, sí, sí se pueden heredar derechos y obligaciones, de hecho. De hecho, sí se puede, ¿verdad? Pero déjenme ver dónde se quedó mi presentación, porque ya no podía con tanta huella. Entonces, liga a lo que se refiere el artículo 919 de que a excepción de los legados, el título no puede ser universal, se refiere a que si a alguien ya se le ha dejado la casa de Zacatepeques, por ejemplo, esa ya no le incluiría en el título universal. Lo que sí, ya no podríamos repartirlo. Si yo tuviera Eso, 5 hijos, por ejemplo, y yo ya determiné que ese bien le va a quedar a X persona, ya no podrían disponer, ¿verdad? Ya no lo podríamos repartir dentro de los demás herederos, supuestos herederos, ¿verdad? Entonces ya no se puede revertir en un Nuevo Testamento eso. Sí, pueden, porque de hecho sí podría en un futuro, pues yo vengo y, por ejemplo, leamos el artículo, vamos a ver. Licenciado, eso sería por efecto de una donación. ¿Cómo? La donación es otra figura distinta, ¿verdad? El artículo 37, déjenme ver si lo tengo acá. El artículo 37 del Código de Notariado nos regula, por ejemplo, déjenme ver, créanme que este artículo 37 es bastante largo y contiene muchísimo, pues regula un montón, ¿verdad? Entonces, es bastante, la verdad que aquí está contenido muchas de nuestras obligaciones notariales. Y creo yo que es de los artículos más importantes que ustedes pueden tener, ¿verdad? Que sí se lo deberían, pues, analizar. Eso se lo sugiero, ¿verdad? Que lo vayamos analizando. Pero el artículo 37 nos regula que, es lo que estoy tratando de ver en la parte donde indica que el Nuevo Testamento o una modificación, ¿verdad? Se tiene pues que hacer constar en plica para asignar el costo personal a terminar, o sea, bajo tiene que cumplir, no, acá no está, pero sí está en este artículo. Créame que cuando uno estudia un código nuevo, ¿cómo cuesta? Licenciada. Yo lo encontré. Mire, pues, cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, eso está en el artículo 37, literal A. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar y fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el cual fue extendido. Entonces acá pues nos indica, ¿verdad?, que todas las modificaciones o las revocaciones, el testimonio lo vamos a colocar, el testimonio especial, dentro de un sobre, ¿verdad? Esa es la plica, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener. Pues cuando vamos a ir viendo poco a poco, así que no se asusten, ¿verdad? Si realmente sientan que no avanzamos con este tema, es bastante bonito, la verdad. Entonces, todas, por ejemplo, yo pues realizo un testamento posterior, automáticamente estoy dejando sin efecto uno anterior, a menos que yo no esté disponiendo de los mismos bienes, ¿verdad? Si son de los mismos bienes, pues obviamente yo ya estoy cambiando la forma de la herencia, pero existe una limitación a dejar un testamento. ¿Hay alguna limitación? Fíjense que es bien interesante, ¿verdad? Es bien interesante este tema, ¿verdad? Pero estaba viendo, ¿verdad?, las limitaciones a ciertos actos que tenemos como
personas. Si existe una limitante legal, ¿eso qué significa? Que yo no podría ir más allá de, ¿verdad? Me están frenando. Entonces, ¿existe una limitación a la forma que yo dispongo de mis bienes? ¿O yo puedo disponer siempre de todo, absolutamente todo? Cuéntenme. Alguien que me diga. Considero que usted puede disponer de todos los bienes, licenciado, sin embargo, habría que cumplir con ciertos impuestos, como lo es el pago del respectivo impuesto, ¿verdad, licenciado? Vaya. Ahora léame el 935, artículo 935. El Código Civil. ¿Lo leo, licenciada? Por favor. Artículo 935, concepto del testamento. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona todo o parte de sus bienes para después de su muerte. Perdón, es el 936. Límites de la libertad de testar. La libertad de testar solo tiene por límite el derecho que algunas personas tienen a ser alimentadas. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es entonces la limitación que tengo para disponer de mis bienes? El derecho de los alimentistas. Si yo tengo hijos menores, incapaces, alguien pues que supónganse que haya sido, bueno, un menor, básicamente son los menores, ¿verdad? Los que van a depender económicamente de alguien. Yo puedo disponer de los bienes, pero debo de asegurar el derecho de alimentos que tienen algunos, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestra legislación, y eso pues lo vamos a abordar algunos temas aparte de esto, ¿verdad? Así que no coman ansias, lo que me interesa hoy es poder dejarles la tarea ya programada para que ustedes pues la suban, la vamos a subir no el día del examen, porque sería muy atormentado, ¿verdad? Poder realizar la tarea más el examen. Entonces, yo la voy a dejar como, por ejemplo, supónganse que me toca a mí el examen viernes, yo se los voy a dejar como martes de la siguiente semana, ¿verdad? Para que, eso sí, yo no me puedo extender mucho tiempo más allá de mi examen porque tengo que calificar y parte de la calificación, o sea, es la tarea, ¿verdad? Entonces, me tienen que dar chance a mí también de que yo pueda realizar, ¿verdad? Empezar a avanzar con los exámenes mientras ustedes pues suben la tarea, igual tengo que seguir con la tarea, ¿verdad? Entonces, voy a tratar de buscar la fecha en cuando me toca a mí el examen y se los voy a dejar como unos días después, ¿verdad? No muchos días después, pero sí se los voy a dejar unos días después. Vamos a dejar, porque ahorita les toca financiero, ¿verdad? Así es, licenciada. Sí, Linda. Muy bien, vamos a dejar entonces la clase acá. Voy a subir la tarea, pues espero hoy, ¿verdad? Las instrucciones, ¿verdad? Y pues para que tengamos ahí presente, lo único que todavía estoy pendiente si nos autorizan los 20 puntos o solo 10 puntos, ¿verdad? El resto sería, pues obviamente, un examen parcial, que es lo que nos dejan, ¿verdad? Algunas veces nos han dejado, pues, exámenes cortos y todo, pero si no me saturaría mucho para calificar, porque solo ustedes son más de 260, 270, no sé, ¿verdad? Entonces sí se me complica bastante calificar el examen y las tareas, porque ya estaríamos hablando de más de 500 exámenes escritos que tendría que revisar y todo, ¿verdad? Entonces, sí sería de ir estimando esto. Muy bien, dejamos por acá la clase el día de hoy. Espero que tengan una feliz noche.
Licenciada, buenas noches. Licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Pues,